Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Calvet Desarrollo Transpersonal. Hoy me encuentro en el espacio de Orgen, con quien ya hemos hablado antes. En el canal de Psicología Sin Censura. Y ahora aquí con nosotros en Calvet Desarrollo Transpersonal. Y quiero arrancar diciendo que platicar con Orgen es una de esas experiencias que vale la pena porque verdaderamente está involucrado y realmente ha estudiado los antiguos senderos de sabiduría y todos estos aspectos esotéricos que a veces van muy de la mano de la psicología profunda. Por eso nos interesa hoy platicar con él. Gracias, Orgen, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Digo bienvenido aunque estamos en tu canal, porque estamos en mi espacio Sí. Y es un gusto que te des una vuelta para acá a platicar. Sí. Las charlas son sabrosas. ¿Verdad? Me atrevo a decir que es sabroso porque no siempre se puede platicar. Mi experiencia con algunos invitados que he tenido por acá, que podemos compartir, sí, siempre es demasiado básico, entonces no se puede profundizar, no se puede ir a hablar la raíz. de carnita, ¿no? De la carnita real que está pegada al hueso. Sí. Y por eso disfruto mucho las charlas contigo, ¿no? Igualmente. Fíjate que recientemente publiqué un libro, está ahorita en electrónico, su versión electrónica está en las plataformas, se llama El Camino. Y en El Camino una de las cosas que narro es, bueno, parte de mi camino a través de la vía Sufi, pero sobre todo el que la gente a través de lo que va leyendo puede descubrir su propio camino. Y una de las cosas que digo ahí es cómo estos cultos nueva era han dado lugar a una serie de personajes que forman parte de una jerarquía de la que ya hablaba Blavatsky con la teosofía de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que hoy se llama maestros ascendidos, ese término de ascendidos, fue algo que surgió mucho tiempo después de Blavatsky. Blavatsky nunca dijo que eran ascendidos ni nada por el estilo. Y sin embargo, la manera en la que ella los manejaba o los mencionó ni siquiera es parecida a lo que hoy se ha convertido la figura de un maestro ascendido. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Absolutamente. Mira, creo que aterrizando el tema, sí. O sea, perdóname que... No, sí, vamos. Todo lo que suena misterioso, huyuyante y que no puede ser acomodado. Exacto. ¿Ok? A las masas les llama la atención. Sí. Tristemente, uno en 10,000 personas se pone a estudiar. Sí. Y uno en 1,000,000 logra algo. Claro. Esto tristemente no puede ser masivo. Sí. Pero algunos comerciantes del misterio claro. lo aterrizan y lo vuelven aparentemente fácil y se convierte masivo. Sí. Entonces, mira, Gurdjieff habla de varios tipos de hombre, ¿no? Dice que los primeros 3 pues, somos la generalidad. Sí. Podemos ser o muy emocionales, o muy instintivos, o muy intelectuales. Correcto. Pero no nos hace diferente. Exacto. Lo que nos hace diferente es el centro magnético. No voy a entrar en rollos de cuarto camino el día de hoy. Sí. Pero esta necesidad de entender o conectar con el camino se manifiesta desde este centro magnético. ¿Qué quiere decir el centro magnético? Pues, tú eres de las personas que creen todo lo que te dices, todo lo que te dicen, o quieres comprobarlo. Son aquellos que de pronto pueden entrar a una escuela de misterio y entender, o caen con charlatanes. Exacto. Y no lo entienden. Exacto. De todas formas. ¿Por qué? Porque el centro magnético también se puede mover. A veces el camino de entrada se da jugando
Sí, a las sesiones espiritistas, sí, o se da jugando con sesiones de Ouija, sí, o se da intentando, por ejemplo, desarrollar alguna habilidad huyuyante como la transmisión del sí, sí. pensamiento, mover objetos Alguna cosa con la mano, extrasensorial. todo eso huyuyante, Sí, ¿no? Y algunos se pierden en el camino y se quedan allí. sí, ¿Por qué? Porque el centro magnético no es lo suficientemente, o no está bien colocado, no es lo suficientemente fuerte fuerte. como para comprobar lo que les están diciendo. Exactamente. Entonces, creo que el tema aquí es que se habla de maestros ascendidos y pues suena guay, suena cool, suena lindo, Sí, y entonces ya no tengo yo que trabajar porque pues tengo mis maestros ascendidos que me dicen todo. sí, Me dicen todo mientras duermo, me dicen todo mientras me rasco la panza, me dicen todo y yo no tengo que esforzarme. exacto. Creo que ese es el tema. Entonces, Sí. eh, Y se convierten en figuras de adoración, a veces, por grupos que se acaban formando como una secta, ujú, en donde ahora la gente pasa a veces de un tipo de jaula a otro tipo de jaula. Salen de una jaula como lo es una religión organizada, en ujú. donde hay dogmas y creencias establecidas. La gente nunca ha cuestionado la manera en la que cree ni por qué cree, y se pasa a otro set de creencias con otro tipo de dogmas. Ahora llámale algún tipo de dogma misterioso, Ujú, esotérico, del tipo que sea, y correcto. sobre eso se elabora esta jerarquía en la que ahora estas figuras, así como del otro lado había ángeles y ciertas jerarquías dentro de la religión organizada, Ujú. acá del otro lado hay otro tipo de jerarquías bajo otro tipo de estructuras y de nombres, pero la gente solo está cambiando de jaula, la gente no ha acabado de hacer una conexión profunda consigo misma, no está cuestionando qué es lo que busca, ni para qué está donde está. Eh, sí, eso es lo obvio. Debemos, me gusta tirarle las ilusiones a los que Sí, pueden. A los que no pueden, realmente los apapacho y los dejo allí, porque debemos estar muy conscientes que hay personas que están muy limitaditas. sí, Y todos estos que cambian de jaula constantemente están en este aspecto limitadito. sí. ¿Por qué es limitadito? Porque no se han enfrentado al trabajo, Y no por, se han enfrentado a ellos mismos. digamos que de algún modo es no saber caminar bajo tu propio pie o por tu propio pie. Necesitas estarte teniendo de barrotes, de una enseñanza, justificando esto con de alguna manera u otra, justificando sus propias faltas, sus propias fallas, sus propias falta de carácter, tema que lo lleve a un desarrollo de una fuerza de voluntad más firme con la que sí pueda avanzar en el sendero por sí misma la persona. Y entonces acabamos presas de grupos y, como decías al inicio, de espacios en los que el tema es más masivo y se pierde de vista el sendero individual y el trabajo individual. Sí, el trabajo debe ser individual, pero debe ser acompañado en grupo. Es un requisito Sí. indispensable estar en grupo porque solo el grupo te puede ayudar, Mm, al principio sobre todo. ujú. Ahora, tal vez, ¿cómo escoger entonces un grupo que sí sea El adecuado, el correcto en el exactamente. momento? Sí. Yo, desde muy pequeño, Ujú, no fui iniciado en ese grupo, pero me tocó, ujú. me tocó conocer a Samael Anveor Ah, cómo no. cuando yo tenía 6 años. Ujú. Es de los primeros impactos que me da el- estos grupos especiales donde se reunían a hablar de temas huyuyantes. Un chamaco de 6 años. O Sí, sea, sí, sí. toda esa información me llegaba a mí desde esa edad. Ujú. Eh, ya después desarrollé el pensamiento crítico. Samael ya falleció en esa época más o menos. En los setentas, ¿no? Sí. Sí, claro. Y, pero me dejó muy,
muy impactada la forma en la que hablaba y usaba términos redundantes y palabras muy, muy poderosas. Creo que hasta marcó un poquito de mi personalidad, ¿no? La forma en la que él se expresaba. Pero después me di cuenta la mezcolanza de temas sin pies ni cabeza. Y me pongo a pensar todos los adultos que iban ahí algunos a aprender, pero otros prácticamente a adorarlo. Adorarlo como figura de culto. Casi como maestro ascendido. Que sin eliminar todo lo valioso de su trabajo. Era un 3% de lo que realmente era todo el marketing y todo lo que ofrecía para tener un 10% de personas valiosas. ¿No? Era impresionante. Sí, eran de los grupos fuertes y en toda América Latina, ¿eh? Correcto. En toda América Latina. La Gnosis de Samael Aun Weor. Sí. Muchos de esos, contemporáneos a esos, yo conocí a un grupo en Estados Unidos también, pero en ese sí, muy clavado en temas de maestros ascendidos, gente muy conocida, Mark Prophet, Elizabeth Prophet, que hicieron un movimiento muy grande a partir de los 60, 70, 80 y en los 90 es cuando la cosa se empezó a poner fatal. Y es que muchas veces ya solo estaba ella, él ya no estaba. Es muy difícil para una sola persona el tener sobre sus hombros el peso de todo un grupo, número uno. Y dos, cuando lo vemos desde la perspectiva arquetípica, el peso de un arquetipo sobre una sola persona es inmenso para poderlo a veces sujetar con el suficiente equilibrio personal y poderlo sostener, digamos, para la comunidad a la que la gente está acudiendo, para esta comunidad de gente o para este grupo de estudios metafísicos de las enseñanzas de los maestros ascendidos con Elizabeth Prophet. Llegó un momento en el que, y ella misma lo aceptó, dijo, ella cayó en varios abusos de poder dentro del grupo, y lo más fuerte es cuando escuchas la historia familiar. Y la historia familiar, los precios que tuvo que pagar la familia para que sus padres, o sea, los hijos de Elizabeth y de Mark Prophet, para que sus padres pudieran figurar al nivel que lo hicieron. O sea, la dinámica familiar no era tampoco la más sencilla de sostener. Entonces, ahí está donde decimos, ¿qué significa, por ejemplo, o es lo que yo me pregunto y es lo que en mi libro El Camino yo luego digo, es la gente va en búsqueda de alguien que parece como que del otro lado del velo. Y a este otro lo podemos llamar Saint Germain. Y entonces la gente se siente fascinada porque Saint Germain a través de alguien ya dijo que estaba aceptada la persona. Y otra vez, ¿dónde dejas al pensamiento crítico del que tú habías hablado? ¿Dónde lo dejamos? Porque una cosa es creer y otra cosa es saber. Y eso tú lo has dicho en tu canal, yo lo he dicho muchas veces en mi canal. Y eso es básico. Creer no necesariamente nos va a conducir a un desarrollo psicoespiritual firme, fuerte, con el que podamos avanzar bien constituidos en el camino. Lo que va a lograr eso es el saber. Y para eso tenemos que fijarnos muy bien desde dónde construimos las creencias que tenemos y por qué a una supuesta figura que está del otro lado le empezamos a dar ese valor. Cuando a mí me llama mucho la atención, y esto es algo que nunca la detuvieron para cuestionarla, pero yo escuché claramente como en alguna de sus conferencias, Elizabeth Prophet decía, por ejemplo, como los nombres de los maestros ascendidos no son más que arquetipos. Ok. Son títulos, sí. Sí, son títulos, pero oye, esa simple frase hace que cuestiones muchísimo de la enseñanza que ella misma dio. Porque si el nombre es el arquetipo, entonces uno tiene que trabajar en convertirse en ese arquetipo. De algún modo cómo puede despertar ese Saint Germain en cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Saint, santo,
hermano, el santo hermano, la hermandad santa, la hermandad de la que tanto se habla de que la humanidad tiene que ser en estos grupos esotéricos. Otra vez, porque lo más importante es el mensaje, no el mensajero. Tristemente, primero se confía en el mensajero antes de confiar en el mensaje. Y estos grupos dependen de un mensajero y el mensajero es el que tuerce el camino. Es por eso que las enseñanzas rosacruces iniciales son muy importantes. Nunca se supo quién era el líder Exacto. de los rosacruces. No importaba quién era el No, líder. claro. Había figuras sí, que llamaban la atención, pero nunca se supo quién era el líder. exacto. Otro grupo de estudio muy fuerte es Bota, que mantiene la estructura. ¿Por qué? Porque lo importante es el mensaje, no el mensajero. No tienen un líder o un gran maestro, salvo los textos que dejó Paul Foster Case y los complementos de los cursos de su esposa. Ajá. Por eso es que cuando alguien me pregunta a mí por dónde empiezo, Constructores del Aditum es buen camino. Ajá. Porque no hay un gran hermano como tal, ¿no? Ajá. No hay una figura como tal central que pueden decir verdades sí. como esta de los modelos. Sí. Que ahorita hablando de Bota, por eso recordé Bota. Sí. Porque Paul Foster Case dice que Jesús es el gran ejemplo, no la gran excepción. Exacto, claro. Entonces, pues el camino está allí. Correcto. ¿Cómo saber si un grupo es o no es? Por los resultados. Exacto. No por la imaginación. La gente abre libros con símbolos extraños y se imagina que puede hacer cosas. Sí. No. Sí. Entonces, sí. Y esa es una gran mentira. No, y luego muchas veces una de las cosas que sucede con estos grupos es la infalibilidad del mensajero. Entonces llega un momento en el que ya no puede comportarse como humano. Ahora tiene que cumplir roles de perfección que están fuera de su alcance. Eso es algo terrible que pasó en este grupo. Digo, la hija de Elizabeth Prophet escribió sus memorias, la hija, y hablaba de estas cosas. Es un libro muy fuerte, porque a la gente que está muy enamorada de estas figuras ascendidas, el saber desde el interior cómo alguien puede vivir esto, y en qué se convierte, en qué tipo de relaciones afectivas, sobre todo tipo familiares, se convierte todo esto, es fuerte porque te cambia toda la perspectiva. Y yo con esto no estoy eliminando valor de las enseñanzas, solo estoy diciendo, tenemos que ser muy cuidadosos porque siempre tenemos que caminar con nuestros dos pies, no nada más con uno. El camino no es para ir de cojito, es ir con los dos pies. Y además, si hablamos de personajes más actuales, sí. Deepak Chopra está en las listas de Epstein. De Epstein, exactamente. Okay. Claro, por supuesto. Deepak Chopra hace 30 años dijo que había descubierto la fórmula para la larga vida, para no envejecer. Sí. Bueno, cuando tenía todavía el cabello negro, ¿no? Sí, claro. Y pues no. Entonces, pero eso elimina todas las enseñanzas o todo el valor de lo que Deepak Chopra compartió. No del todo, pero simplemente empieza a ser cuestionable. Es que eso sí. Lo que es, empieza a ser cuestionable y es bueno el cuestionamiento porque el cuestionamiento es el que abre el camino de la razón, pero no desde una razón reduccionista, sino desde una razón que quiere saber, que quiere explorar, que quiere discernir, que quiere descubrir, que quiere avanzar y que se quiere abrir camino. Por eso me encanta cuando dicen que Jesús era borrachote y flojo. Le gustaba el vino y se levantaba tarde. Ajá. Pues esta idea de que era todo eso que te imaginas bonito y bueno sí. de un hombre, ¿no? Sí. O sea, yo muchas veces he cuestionado, ¿a poco crees que nunca le cayó mal algo al estómago y se tuvo que ir corriendo detrás de un árbol? Ahora, ¿qué es lo que nos llegó a nosotros de esa historia? Pues lo que está escrito en el librito, ¿no? Claro. Y cómo lo interpretamos, ¿no? Sí. ¿Qué vemos? Vemos un hombre que demostró ira en el templo cuando azota a los
mercade a los judíos. Sí. ¿Realmente fue ira? Correcto. No lo sabemos. Sí. Pero es otra vez, tú le decías, creer o saber. Sí. ¿Ok? A mí no me creas. Y, sí, claro. ¿por qué? Pues porque la mitad del tiempo se me olvidan los nombres de las personas de las que estoy hablando. Uh-huh. Se me olvidan los datos, se me olvidan las fechas. Yo no soy maestro. Entonces a mí no me creas, pero más o menos intento darle a las personas que me ven, pues una línea, pues ahí están los libros, o sea, sí. Chécalo, sí. compruébalo. Sí. Porque además de creer y saber, todavía faltan 2 niveles, compadre, entender y comprender. Claro. Entonces, pero si están en los que creen que el angelito Uriel viene a iluminarnos, Uh-huh. pues, ahí se quedó y se cerró la puerta por dentro. Exacto. No solo cambiaste de celda, no solo cambiaste de cárcel, sino cambiaste una cárcel y cerraste la puerta por dentro. Sí. Te perdiste toda la oportunidad de caminar el sendero amarillo o el camino que tú dices. Sí. Y no solo son los 2 pies. Sí. Son los 2 pies de Dorotea, son los 2 pies de El hombre de hojalata, los 2 pies del espantapájaros y los 2 pies del león cobarde. Claro. Son los 4, tienen que caminar juntos. Sí, claro. Y en el camino, el cuerpo y el instinto se va a dormir en el campo de amapolas. Sí. ¿Okay? Y solo el intelecto y las emociones pueden despertarlo. Sí. Y si no entendiste lo que acabo de decir, es culpa tuya. Sí. ¿Ok? Sí, es que es lo que te digo. Todos estos son los niveles simbólicos con los que tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque es ahí donde está la transformación, es ahí donde se lleva a cabo la alquimia, sino dónde. Alguna vez leí, ahorita estaba yo mencionando a esta figura que tanto se le nombra en estos grupos, Saint Germain, y luego dicen por ahí, en alguno de sus textos, dice, ¿en dónde está la torre en la que el conde podrá aposentarse para continuar su obra? Y pues, pero todas esas son palabras simbólicas y el que no las entiende, las lee y nunca supo que podía en sí mismo ser la torre. ¿Sí me explico? Sí, claro. Lo mismo pasa con el tarot. Hay quien lo usa para estudiar y quien lo usa para tirar las cartas. Claro, es lo mismo. Para contarla. Claro. Pero el tema es que hay muchas escuelitas donde lo único que hacen es enseñarte tiradas de tarot. Sí. ¿No? Y que el mago simboliza esto y cuando sale de cabeza simboliza otra cosa. Sí. Está bien. Puedes empezar por allí. Pero al final, si eso no te da resultados, no es el camino. La única medida es el resultado. Bueno, ahí tú hablabas de esos otros 2 pasos, el entender y el comprender, que es solo hasta que uno lo comprende, es decir, cuando esa sabiduría uno la puede digerir, masticar y hacer suya, cuando uno la acaba incorporando, es cuando ya está en ti para poder ser utilizada, pero no antes. Y eso requiere trabajo, requiere calor, requiere enfrentarse al proceso alquímico, decías hace rato. Sí, claro. Al proceso de... No es nada más leer para saber. O sea, puedes creer o puedes abrir un libro, pero después hay que estudiar el libro. Pero primero hay que tener el criterio para saber si es un libro de estudio o es un libro... de información... que repite la información de alguien más. Exacto. Entonces no es un libro de estudio. Si es un libro de estudio hay que estudiarlo. Sí. Hay que leerlo mínimo 3 veces. ¿No? Y después, pues hacer los ejercicios o hacer las recomendaciones que te proponen ahí. Y solo haciéndolo lo puedes comprender. Solo haciendo, entonces los 4 personajes del Mago de Oz caminan juntos y pueden llegar a la comprensión. Exacto. No puede ser solito, no puede ser nada más intelectual. Ahora, si lo intelectual es lo que se te facilita, a lo mejor lo que debes trabajar es tu centro emocional. ¿Okay? Pero hay que trabajar los 4. Sí. Sí, bueno, tú empezaste hablando de Gurdjieff y de así básicamente el 4 camino,
Pero este aspecto, el cuarto, es el que integra a los otros tres, es el que hace el ser humano más integral, de acuerdo a esa perspectiva. Estos cuatro y es que no son, bueno, sí, son esos cuatro más ubicarte en qué etapa del desarrollo estás, porque no es lo mismo leer algún libro lleno de verdades cuando tienes 12 años, Sí. que cuando tienes 16, que cuando tienes 30. 28 Sí, claro. o 30. Tu entendimiento va profundizándose. Claro. Tu entendimiento va creciendo, claro. y puedes volver a leer el primer libro que me impactó, que fue Dogma y Ritual de Alta Magia, que la primera vez no le entendí, pero yo quería hacer el ritual de Eliphas Levi para contactarme con Apolonio de Tiana. Ajá. Y después me di cuenta pues, que no era por ahí, ¿no? Ajá. Pero me llamó la atención. Exacto. A lo mejor mi centro magnético estaba desde muy pequeño enfocado en comprobar lo que leía. Sí. Y muchas veces eso de comprobar es entendido como si fuera soberbia. Muchas veces. Lo cual digo, por eso digo, desde dónde estamos actuando, y por eso les decía yo hace un momento, el tema de la razón, de una razón abierta, de una razón que quiere entender, de una razón que puede vivir humanamente dispuesta a descubrir verdades cada vez más amplias u órdenes de realidad cada vez más amplios, porque de otro modo, sí es una razón que se encierra en sí misma y solo acepta lo que para sí misma se dice, y no es de esto de lo que estamos hablando. No estamos hablando de eso, pero también cuidado con el otro extremo. No tengas la mente tan abierta que se te caiga el cerebro. Exacto. O sea, otra vez es... Cada libro que cae en mis manos lo leo. Sí. No hay de otra. Y comparo la estructura con la estructura planteada que ha dado resultados. Sí. Entonces yo ya puedo decidir si es un libro que me impacta o no, o es un libro de trabajo o no, o es un libro que me repite lo que ya sé, Sí. o es un libro que no entendió absolutamente nada, Sí. o que me lleva hasta cierto punto en el camino de desarrollo. Sí. ¿No? Hablábamos en una charla reciente que este camino es para gente que está bien y quiere estar mejor. Sí. No todos están bien, algunos entran buscando al menos llegar a estar bien, Sí. que es muy válido. Muy válido. Es muy válido. ¿Por qué? Porque a veces nos enfrentamos a momentos de crisis, a momentos de ansiedad, cuando se te desacomoda la vida y no sabes para dónde, voy a intentarlo. Claro. Entonces los primeros esfuerzos pueden ser estar bien. Pero el tema es, ya que estás bien, ¿qué más? Muchos se quedan nada más en el estar bien. Sí. ¿No? Entonces, esta necesidad, más allá de arrogancia, creo que, bueno, en mi caso ha sido una situación de sentir justamente lo contrario, de sentirme siempre inadecuado, Ajá. de sentirme siempre incompleto y de sentirme siempre ignorante. Hay muchas cosas que no sé y quiero saberlas, pero quiero saberlas yo. En el trabajo de mi diario y de mi historia, recordé muchas cosas que me sucedieron de niño y conversaciones que probablemente ni mi padre ni mi madre se acuerdan de ellas, ¿no? El hecho de que eso pica, y a mí no me importaba, yo quería probarlo. Entonces no era solo creer lo que me decían, yo quería saber qué es que pique. Entonces me metí un chile habanero cuando tenía yo 4 años y me metí la enchilada del mundo, pero ya entendí qué es que pique. Claro. ¿No? Claro. Meter el dedo perdón, no lo hagan en casa, meter el dedo al enchufe de la pared. Claro. ¿Ok? Descarga. Me daban manazos, me daban cosas. Yo quería saber qué era eso. ¿No? Cuando vi al mago James Randi meterse un cuchillo en el párpado del ojo, dije, si él puede, yo puedo. Y entonces te hablo de todo lo que aprendí de magia, ¿no? O sea, si él puede, yo puedo. Entonces, al menos entender cómo y hacerlo. Entonces, eso me llevó a comprender algunas cosas.
porque al final es hacer, no solo pensar, no solo sentir. Sí. Y no solo hacer, o sea, tienes que hacer sabiendo y sintiendo. Sí, exacto. Es una parte siempre integral. Es que el ser humano es integral. Porque si solo fuera hacer, todos los feligreses que van a misa cada domingo, sin faltar, tendrían un nivel de desarrollo superior. Claro, ya estarían en un punto. Lo hacen. Lo hacen, pero no entienden y no saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces, cuidado con los grupos donde te dicen que esto es así, porque es así, y no te complementan la información. Mi maestro, no te permiten. Mi maestro, por decirle de algún modo, mentor, guía, sufi, siempre decía una frase. Me decía, desconfía siempre de los que te digan, yo como y tú engordas. Okay. Es lo mismo, yo hago el trabajo y tú te beneficias. No, el que se va a beneficiar es el que hace el trabajo, ¿no? Entonces cada uno se tiene que poner las pilas en el camino. Eso es al final lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo. No hay venerables maestros. Exacto. No hay, sí hay maestros ascendidos, pero no te pelan. ¿Por qué no te pelan? Porque no estás al nivel para que te pelen. Sí. ¿No? Sí. Entonces, es equivalente a entrar en contacto con tu ángel guardián. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Está bien, sí, tu angelito de la guarda te ha cuidado toda la vida. Lo que pasa es que cuando dejaste de ser niño, dejaste de escucharlo. Y ya no sabes escucharlo, el pecado de la soberbia. Pero es el que te dice a veces, híjoles, no te metas en esa calle, no te vayas por ahí, esa mujer no te conviene, ese negocio no es... Intuición. Intuición. La carta del tarot del hierofante. Exacto. Intuición. No te has entrenado toda tu vida para escucharlo y para entenderlo. Porque creíste que podías tomar decisiones, porque creías que podías hacerlo tú solo. Entonces ya no los escuchas. Entonces ahora el camino es desaprender todo esto. Exacto. Y volver a empezar desde abajo. Sí. Y es donde se da el síndrome de la vida desperdiciada. Sí. ¿Qué he hecho todo este tiempo? ¿No? No solo eso, ya invertí 17 años en este libro. Sí. No puedes venir a decirme que 17 años de mi vida no sirven para nada, que tengo que volver a empezar. Exacto. Ese es el peligro de todos aquellos que terminan un doctorado y se dan cuenta que no saben nada. Exacto. Pero entonces se aferran. Sí. O el maestro que estuvo en esta secta tanto tiempo buscando su propia iluminación y se da cuenta que no lo logró, que no puede. Claro. Entonces se aferran y termina como negocio. Sí, claro. O de los buitres estafadores, el caso clarito es Maussan. Acaban de presentar la esfera de Buga, ¿no? Sí, pero Jaime Maussan inició creyendo, inició convencido que había seres extraterrestres inteligentes que venían a visitarnos. Y después se dio cuenta que no. Pero ya había invertido demasiado. Entonces hay que empujar el carrito para adelante. Hay que empujar el carrito. Y el síndrome del cirquero cada vez es peor, ¿no? Cada vez es, ahora, ¿qué viene? O sea, porque ahora es la bicicleta sin manos, ¿okay? En la bicicleta en la cuerda floja, en la bicicleta sin ver, en la bicicleta sin dientes, porque siempre termina embarrándose. ¿No? Es y a muy diferentes delicado. niveles, esto sucede en todos los grupos donde hay un maestro que no sabe lo que está haciendo. Sí, y vuelvo a repetir este tema de la infalibilidad, ¿no? Yo no me equivoco, yo sí sé lo que te estoy diciendo, yo tengo la certeza de cómo son las cosas. Cuidado, maestro, cuidado, maestro, cuidado. Uno va adquiriendo sus propias certezas conforme camina el sendero. Decía un sufí famoso, Rumi, decía, el que prueba sabe.
sea, el que realmente avanza en el camino va teniendo el verdadero sabor del camino, sabe lo que está haciendo, tiene en sus manos su propia alquimia, va trabajando en sí misma, en sí mismo, y va transformándose a sí mismo, a sí misma, de manera que puede saber, puede tener un sabor de lo que está ocurriendo. Y por eso, cuando se encuentra con alguien, también puede detectar fácilmente si está con alguien que sí sabe o que no sabe. Porque una vez que sabes, también es muy fácil detectar cuando alguien no sabe y aún así está hablando. No sé si me expliqué. Sí. ¿No? Cuando hay gente que dice muchas cosas, pero no necesariamente hay un trabajo que lo respalda. Dice muchas cosas, pero no necesariamente hay una congruencia. Y una de las cosas que pasa con el camino cuando verdaderamente es andado es que empieza a haber una congruencia fuerte en nosotros mismos. Y eso va desarrollando nuestra voluntad, nuestra intuición y todo lo que estábamos ahorita comentando. Me acordé de otra frase de las que me pegaron a mí mucho, ¿no? Es cuando Gurdjieff le dice a Ouspensky, si Ouspensky sabiera lo que escribió, Gurdjieff sería su alumno. Ajá. Sí. Sin embargo, el material que escribió Ouspensky es indispensable. Es indispensable, claro. Pero no voy a hacer un juicio porque ni siquiera puedo estar al nivel para enjuiciar a Ouspensky. No, claro. Pero me encantó cuando Gurdjieff le dice, si tú supieras lo que escribiste, yo sería tu alumno. Sí. Pero como no lo sabes, tú eres mi alumno. ¿No? Entonces, es lo mismo que acaba de decir aquí Calvet. O sea, puedes reconocer a alguien que sí ha caminado. A mí me escriben muchos seguidores, me escriben mensajes en mis redes. Y uno me pregunta hace 2 semanas, ¿tienes un mensaje para mí? Y yo estoy buscando una persona especial. Entonces, obviamente, pues, fue interesante. Entonces le pregunto, ¿cuál es la palabra de la ley? Y me responde, no sé de qué hablas. Se acabó. Se acabó. O sea, sonó interesante. No fue el mismo mensaje que recibe todos los demás de, maestro, yo no soy maestro de nadie. Sí. Este me dice, ¿tienes algo que decirme? Yo pensé, tal vez es él. Entonces le pregunto para ver dónde está su nivel básico. Sí. Y no sé lo que estoy hablando, pues ya se acabó la conversación. No hay forma. Además, sí. ¿no? Sí. Entonces, sí hay información básica que se maneja y se debe manejar. Correcto. Para reconocerse. Sí, claro. Entonces, todos los que hablan de maestros ascendidos y de ángeles están repitiendo la misma información a la que tienen acceso, que es Wikipedia, Internet o los cortos de TikTok. Claro. Entonces, cuando alguien te repite la información en tu caja de resonancia, tienes 2 opciones. Quedarte tranquilito y feliz o tal vez atreverte un día a agarrar ese chile habanero que ya te dijeron que pica y metértelo a la boca y que te arda la lengua. Exacto. Amigos, este es uno más de nuestros programas y de nuestras conversaciones con Orgen. Orgen, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Da like, suscríbete y comparte. Y déjanos siempre tus comentarios. Nos vemos en la próxima. Ego Tenebris.